Organización y simplificación de tareas ofimáticas con LibreOffice. Cómo incrustar y vincular información entre Calc y Writer. Cuando trabajamos con un documento, algunas veces necesitamos insertar en él información que previamente tenemos en un archivo externo. Pues bien, para ello tenemos dos opciones: incrustar o vincular dicha información. Incrustar supone copiar información de un archivo, por ejemplo, una tabla de Calc, y pegarla en otro documento, por ejemplo, un informe de Writer. Veamos cómo hacerlo. Primero seleccionamos la tabla de datos de Calc y después presionamos simultáneamente las teclas Control más C para copiarla. Seguidamente, abrimos el documento de Writer, aquí lo tenemos, y pegamos la tabla. Nos situamos donde queremos pegar la información, en esta línea, y después presionamos simultáneamente las teclas Control más V para pegarla. Aquí lo tenemos. Esto significa que esa información, en este caso la tabla de datos, pasa a formar parte del documento que estamos haciendo. Por lo tanto, el documento de Writer aumentará de tamaño. Sin embargo, si hiciésemos algún cambio en la tabla de datos, veremos que no se actualiza en el documento de destino. Permanece inmóvil tal y como hemos copiado la información. Por otra parte, vincular supone pegar un vínculo de un archivo externo, por ejemplo, una tabla de Calc, en otro documento, por ejemplo, un informe de Writer. Por lo tanto, si hacemos modificaciones sobre la tabla de Calc, se actualizarán en el documento final. Además, el documento de Writer no aumentará de tamaño, ya que solo se guarda el vínculo al archivo de origen. Veamos cómo hacerlo. Primero seleccionamos la tabla de datos de Calc y después presionamos simultáneamente las teclas Control más C para copiarlo. Seguidamente abrimos Writer, vamos hacia abajo y pegamos la tabla. Haremos un clic sobre el menú Edición, Pegado especial. Debemos seleccionar el apartado Intercambio dinámico de datos y un clic en Aceptar. Aquí lo tenemos. Lo movemos hacia abajo. Aquí está. Como hemos dicho, solo se almacena el vínculo al archivo de origen. Por lo tanto, si modificamos la tabla de datos de Calc, aquí lo tenemos. Comprobamos que se actualiza automáticamente en Writer. Volvemos a hacer cambios. Ponemos otros precios. Aquí lo tenemos. Se ha actualizado. Por último, podríamos insertar un gráfico para actualizarlo con los cambios de la tabla de la siguiente forma. Seleccionamos la tabla y después un clic sobre Insertar, Objeto y Diagrama. Seleccionamos el tipo de gráfico, lo dejamos en primera fila como etiqueta y primera columna como etiqueta.
series en columnas, siguiente y un clic en finalizar. Hacemos un clic izquierdo fuera. De esta forma, cada vez que se refleje un cambio en la tabla de datos, se trasladará a este gráfico.